Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Mi hijo me miró con esos ojos que siempre me desarman. ¿Todavía quieres a mamá? En ese momento sentí que el mundo se detenía. Nunca imaginé que meses después vería a mi pequeño tomar el micrófono en la boda de su madre, revelando secretos que yo guardaba en lo más profundo de mi corazón. Si quieres descubrir qué dijo mi hijo y cómo cambió nuestras vidas para siempre, quédate hasta el final de esta historia. Bienvenido a El Último Acto, donde compartimos historias reales que te harán reflexionar sobre las segundas oportunidades y los giros inesperados de la vida. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras historias, que podrían ayudarte a ver tu propia vida desde otra perspectiva. Todavía recuerdo el día que conocí a Laura como si fuera ayer. Era una tarde de primavera en Madrid, en aquella cafetería cerca de la Plaza Mayor donde solía refugiarme para escapar del ruido de la ciudad. Ella entró con una sonrisa que iluminó todo el lugar, pidió un café con leche y se sentó justo en la mesa de al lado. Nuestras miradas se cruzaron varias veces hasta que finalmente, armado de valor, me acerqué a hablarle. Disculpa, ¿te importa si te acompaño un momento? Le pregunté, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Claro. Siéntate, me respondió con una voz dulce que me cautivó al instante. Me llamo Laura. Carlos, le dije, extendiendo mi mano. Un placer conocerte. Esa tarde hablamos durante horas. Descubrimos que ambos éramos profesores. Yo de historia en un instituto público y ella de literatura en una universidad privada. Compartíamos el amor por los libros, las películas antiguas y los paseos por el Retiro en otoño. Cuando nos despedimos, ya sabía que había encontrado a alguien especial. Nuestro noviazgo fue intenso y apasionado. Después de 2 años, le propuse matrimonio en el mismo café donde nos conocimos. La boda fue sencilla pero emotiva, rodeados de nuestros seres queridos en una pequeña ermita en las afueras de Madrid. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y creíamos que nada podría separarnos. 3 años después, nació Mateo, nuestro único hijo. El día que lo sostuve en mis brazos por primera vez, juré protegerlo y amarlo incondicionalmente. Ver a Laura convertida en madre me hizo amarla aún más. Formábamos una familia perfecta, o al menos eso pensaba yo. Los problemas comenzaron cuando Mateo tenía 5 años. Mi ascenso a jefe de departamento exigía más horas en el instituto, y Laura había comenzado a escribir su tesis doctoral. El tiempo que pasábamos juntos se reducía cada vez más, y las discusiones por asuntos triviales se volvieron frecuentes. Nos estábamos distanciando sin darnos cuenta. ¿Podrías por una vez llegar a tiempo para cenar con tu hijo? Me reclamó Laura una noche, después de que llegara 2 horas tarde por una reunión de último momento. Sabes que no puedo controlar estas cosas, respondí a la defensiva. Estoy trabajando duro por esta familia. ¿Y crees que? Yo no, al menos yo no me pierdo los momentos importantes de Mateo. Esas palabras me dolieron profundamente. Era cierto que me había perdido su festival escolar la semana anterior, pero no era justo que me lo echara en cara así. Las discusiones se volvieron más amargas, más hirientes. Comenzamos a dormir en habitaciones separadas para no molestarnos, pero en realidad era porque ya no soportábamos estar cerca el uno del otro. Una noche, después de otra discusión particularmente fuerte, Laura me miró con ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidaré. Ya no sé quién eres, Carlos. Y lo peor es que creo que tú tampoco lo sabes. 6 meses después firmamos los papeles del divorcio. Acordamos la custodia compartida de Mateo, que entonces tenía 7 años, y no entendía por qué papá ya no vivía en casa. Me mudé a un pequeño apartamento a 15 minutos de nuestro antiguo hogar, para estar cerca de mi hijo. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Me sumergí en el trabajo para no pensar, para no sentir el vacío que había dejado nuestra familia rota. Mateo pasaba conmigo los fines de semana alternos y los miércoles por la tarde. Intentaba ser el mejor padre posible, llevándolo al cine, al parque de atracciones, comprándole juguetes. Pero sabía que lo que él realmente quería era que su familia volviera a estar unida. Papá, ¿por qué tú y mamá ya no se quieren? Me preguntó una noche mientras le arropaba en la cama. No es que no nos queramos, cariño, intenté explicarle, buscando palabras que un niño pudiera entender. A veces los adultos cambian y es mejor vivir separados. Pero eso no significa que te queramos menos a ti. ¿Pueden volver a quererse? Sus ojitos esperanzados me rompieron el corazón. Las cosas no son tan sencillas, Mateo, le respondí, evitando hacer promesas que no podía cumplir. Lo que no le dije a mi hijo era que, a pesar de todo, una parte de mí seguía amando a Laura. La echaba de menos cada día. Extrañaba nuestras conversaciones, su risa, la forma en que arrugaba la nariz cuando estaba concentrada leyendo. A veces, cuando recogía a Mateo, nos veíamos brevemente y sentía que mi corazón se aceleraba como aquel primer día en la cafetería. 1 año después del divorcio, comencé a notar cambios en Laura. Estaba más relajada, sonreía más a menudo y había algo diferente en la forma en que se arreglaba. No tardé en descubrir el motivo. Había conocido a alguien. Se llamaba Javier, un arquitecto divorciado con una hija de la edad de Mateo.
Me enteré por nuestro hijo, que me contó inocentemente sobre el amigo de mamá que viene a casa a cenar. Sentí una punzada de celos que me sorprendió por su intensidad. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme así? Había sido nuestro fracaso mutuo lo que nos había llevado al divorcio, pero aún así, me dolía imaginarla rehaciendo su vida con otro hombre. Los meses pasaron y la relación de Laura y Javier se volvió más seria. Mateo hablaba cada vez más de él, de cómo jugaban juntos al fútbol, de los cuentos que le leía antes de dormir cuando se quedaba a pasar la noche. Por un lado, me alegraba que mi hijo tuviera una figura masculina positiva en su vida cuando no estaba conmigo. Por otro, sentía que estaba siendo reemplazado poco a poco. Una tarde de domingo, cuando fui a devolver a Mateo, después de nuestro fin de semana juntos, Laura me pidió que entrara un momento. Nos sentamos en la cocina, la misma donde habíamos compartido tantos desayunos en familia, y me dijo algo que me dejó sin palabras. Carlos, quería que lo supieras por mí antes que por Mateo o por cualquier otra persona, comenzó, nerviosa. Javier me ha pedido que me case con él. Y he dicho que sí. El mundo pareció detenerse. Aunque sabía que esto podía suceder eventualmente, la noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Traté de mantener la compostura, de parecer feliz por ella. Felicidades, Laura, logré decir, forzando una sonrisa, espero que sean muy felices. Gracias, respondió ella, estudiando mi rostro, quería pedirte algo más. Sé que es mucho pedir, pero significaría mucho para Mateo que estuvieras en la boda. Él quiere que sus dos padres estén presentes en un día tan importante. Asistir a la boda de mi ex esposa, ver cómo le prometía amor eterno a otro hombre. La idea me parecía una tortura. Pero Laura tenía razón, Mateo querría que yo estuviera allí, y yo haría cualquier cosa por mi hijo. Por supuesto, respondí finalmente, estaré allí por Mateo. Los meses siguientes fueron una prueba constante para mi fortaleza emocional. Mateo estaba emocionado con la boda. Hablaba constantemente de su papel como portador de los anillos y de cómo Javier le había dicho que, después de la boda, serían como una familia. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. En la soledad de mi apartamento, me encontré a menudo mirando viejas fotografías de cuando éramos una familia. Una noche, después de un par de copas de más, incluso llamé a Laura. Afortunadamente, no contestó y me arrepentí al instante. ¿Qué le habría dicho? ¿Que no se casara? ¿Que todavía la amaba? Era demasiado tarde para eso. A veces, cuando Mateo estaba conmigo, me hacía preguntas que me desarmaban. Papá, ¿estás triste porque mamá se va a casar con Javier? No, cariño, le mentía, solo quiero que mamá sea feliz. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a encontrar a alguien que te haga feliz? No tenía respuesta para eso. Había tenido algunas citas desde el divorcio, pero ninguna mujer me había hecho sentir lo que Laura. Quizás nunca volvería a enamorarme así. Una noche, mientras preparaba la cena para Mateo, me hizo la pregunta que temía. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Todavía quieres a mamá? Me quedé paralizado. No quería mentirle a mi hijo, pero tampoco quería complicar las cosas. Tu madre siempre será importante para mí. Mateo, respondí finalmente. Ella me dio el mejor regalo del mundo. Tú. Pareció satisfecho con la respuesta. Pero luego añadió algo que me dejó pensando toda la noche. A veces te escucho hablar dormido y dices su nombre. No era consciente de eso. ¿Tan evidente era que seguía enamorado de ella? Finalmente, llegó el día de la boda. Me vestí con mi mejor traje, un regalo de Laura de nuestro último aniversario juntos. Ironías de la vida. Me miré al espejo y ensayé mi mejor sonrisa. Puedes hacer esto, me dije a mí mismo, por Mateo. La ceremonia se celebraría en un hermoso jardín en las afueras de Madrid, seguida de un banquete en el mismo lugar. Cuando llegué, ya había varios invitados. Reconocí a algunos amigos comunes que me saludaron con cierta incomodidad. No era una situación habitual que el ex marido asistiera a la boda de su ex mujer. Mateo corrió hacia mí en cuanto me vio, vestido con un pequeño traje que lo hacía parecer mayor de lo que era. Papá, ¿has visto qué guapo estoy? Javier dice que soy el niño más elegante de toda España. Sin duda lo eres, le respondí, abrazándolo. ¿Dónde está mamá? Su está arreglando en una habitación especial. No podemos verla hasta la ceremonia, es la tradición, me explicó con seriedad, repitiendo probablemente lo que había escuchado decir a los adultos. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Me senté en una de las últimas filas, intentando pasar desapercibido. El jardín estaba preciosamente decorado con flores blancas y luces que colgaban de los árboles. En un altar improvisado, Javier esperaba nervioso, rodeado de sus padrinos. Parecía un buen hombre, tenía que reconocerlo. Y entonces la vi. Laura apareció al fondo del pasillo, del brazo de su padre. Estaba radiante, con un vestido blanco sencillo pero elegante, el pelo recogido con pequeñas flores, y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Mi corazón dio un vuelco. Estaba tan hermosa como el día que la conocí, quizás más. Durante la ceremonia, mantuve la compostura a duras penas. Cada palabra de amor que intercambiaban, cada promesa, cada mirada,
Todo me recordaba lo que habíamos tenido y perdido. Mateo estaba de pie junto a ellos, sosteniendo los anillos en un pequeño cojín, orgulloso de su importante papel. Al menos él parecía feliz, me dije. Y eso era lo que importaba. Después de los votos y el intercambio de anillos, los declararon marido y mujer. Se besaron mientras los invitados aplaudían. Yo aplaudí también, mecánicamente. Como si estuviera viendo una obra de teatro y no la vida real. La recepción fue en un elegante pabellón en el mismo jardín. Me asignaron una mesa alejada de la principal, junto con algunos compañeros de trabajo de Laura. Intenté mantener conversaciones cordiales, beber moderadamente y sonreír cuando la situación lo requería. Mateo iba y venía, emocionado con todo el evento, trayéndome trozos de tarta y contándome sobre todos los regalos que había visto. Después de la comida, comenzaron los discursos. El padre de Laura, los amigos de la pareja, la hermana de Javier, todos tenían palabras bonitas para los recién casados. Yo me concentraba en mi copa de vino, deseando que todo terminara pronto para poder irme a casa y lamerme las heridas en privado. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. El maestro de ceremonias anunció que había un invitado sorpresa que quería decir unas palabras. Para mi asombro, Mateo se levantó y se dirigió al pequeño escenario donde estaba el micrófono. Laura me miró desde la mesa principal, tan sorprendida como yo. Ninguno de los dos sabía lo que nuestro hijo planeaba hacer. Mateo, con sus 9 años, ajustó el micrófono a su altura y miró a todos los invitados con una seriedad impropia de su edad. Hola a todos, comenzó, con voz clara aunque un poco temblorosa. Soy Mateo, el hijo de Laura y Carlos, y ahora también soy como el hijo de Javier, supongo. Hubo algunas risas cariñosas entre los invitados. Yo me enderecé en mi silla, atento a cada palabra. Quiero decir algo importante hoy, continúa Mateo, algo sobre lo que he estado pensando mucho. Cuando mis papás se separaron, estaba muy triste. No entendía por qué no podíamos seguir viviendo todos juntos. Pero ahora mamá ha encontrado a Javier. Y él es muy bueno conmigo y la hace sonreír mucho. Laura tomó la mano de Javier, visiblemente emocionada. Yo sentía un nudo en la garganta. Pero también quiero hablar de mi papá, dijo Mateo, buscándome con la mirada entre los invitados. Cuando me encontró, me sonrió. Mi papá es el mejor papá del mundo. Me cuida, juega conmigo y me ayuda con los deberes, aunque odia las matemáticas. Más risas entre el público. Yo intentaba contener las lágrimas. Hay algo que nadie sabe, excepto yo, continúa Mateo, bajando un poco la voz como si estuviera compartiendo un secreto, aunque el micrófono lo amplificaba todo. A veces, cuando estoy en casa de papá y él cree que estoy dormido, lo escucho hablar solo, y muchas veces dice el nombre de mamá. Hizo un silencio absoluto en la sala. Sentí que todas las miradas se dirigían a mí. Quería que la tierra me tragara. Una vez le pregunté si todavía quería a mamá, y me dijo que ella siempre sería importante para él porque le dio el mejor regalo del mundo, yo. Pero creo que hay más que eso. Creo que mi papá todavía quiere a mamá como antes. Laura me miraba fijamente desde la mesa principal con una expresión que no supe descifrar. Javier parecía incómodo, pero mantenía la compostura. Sé que los adultos son complicados, continuó Mateo, y que a veces las cosas no pueden ser como uno quiere, pero también sé que mi papá es la persona más buena que conozco, y que merece ser feliz como mamá ahora es feliz con Javier. Hubo algunos murmullos entre los invitados. La situación era tan inusual que nadie sabía cómo reaccionar. Solo quería decir eso, concluyó Mateo, que quiero mucho a mi mamá y a Javier y les deseo mucha felicidad, y que también quiero mucho a mi papá y espero que algún día encuentre a alguien que lo haga tan feliz como él se merece. Gracias. Hubo un momento de silencio, seguido de un aplauso conmovido. Mateo bajó del escenario y corrió hacia mí. Lo abracé fuertemente, escondiendo mi rostro en su pequeño hombro para que nadie viera las lágrimas que ya no podía contener. Te quiero, papá, me susurró al oído. Yo también te quiero, campeón, le respondí, con la voz quebrada. Más que a nada en el mundo. El resto de la celebración pasó como en una nebulosa. Algunos invitados se acercaron a mí para decirme lo maduro y valiente que era mi hijo. Otros simplemente me dirigían miradas de simpatía o curiosidad. Yo solo quería irme, pero sabía que debía quedarme hasta el final por Mateo. Cerca del final de la fiesta, cuando la música sonaba y las parejas bailaban, Laura se acercó a mi mesa. Se sentó a mi lado, sin decir nada durante unos segundos. No tenía idea de que Mateo iba a hacer eso, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí, incapaz de mirarla a los ojos. Lo siento si arruinó algo de tu día especial. No arruinó nada, me aseguró ella. De hecho, creo que fue el momento más honesto de toda la celebración. Nos quedamos en silencio, observando a los invitados bailar. Mateo estaba jugando con otros niños en un rincón del salón. Carlos, dijo Laura después de un rato, ¿es cierto lo que dijo Mateo? No tenía sentido mentir, no después de lo que acababa de suceder. Sí, admití finalmente, mirándola a los ojos, nunca dejé de quererte, Laura. Pero eso ya no importa. Tú has rehecho tu vida.
Y yo me alegro por ti, de verdad. Laura me miró con una mezcla de ternura y tristeza. Yo también te quise mucho, Carlos, y una parte de mí siempre te querrá, porque eres el padre de mi hijo. Pero, lo sé, la interrumpí. No hace falta que digas más. Hoy estudia con Javier. Ve con él, sé feliz. Es lo que todos queremos. Laura me apretó la mano brevemente antes de levantarse. Gracias por venir hoy. Significó mucho para Mateo, y para mí también. La vi alejarse hacia donde estaba Javier, que la recibió con una sonrisa comprensiva. Parecía un buen hombre, el tipo de persona que cuidaría bien de Laura y de Mateo. Eso tendría que ser suficiente para mí. Esa noche, después de dejar a Mateo con los recién casados, pasaría la noche con ellos antes de que salieran de luna de miel al día siguiente. Volví a mi apartamento vacío. Me quité el traje. Me serví una copa y me senté en el balcón a mirar las estrellas. Pensé en todo lo que había sucedido, en las palabras de mi hijo, en la mirada de Laura. Quizás Mateo tenía razón. Quizás algún día encontraría a alguien que me hiciera feliz de nuevo, pero por ahora me contentaba con saber que mi hijo estaba bien, que era feliz a pesar de nuestro divorcio y que tenía la sabiduría y el valor que a muchos adultos nos faltaba. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del timbre. Todavía adormilado, abrí la puerta y me sorprendí al ver a Mateo allí con una pequeña mochila al hombro. Mateo, ¿qué haces aquí tan temprano? Pensé que estarías con tu madre y Javier hasta la tarde. Me dejaron venir a desayunar contigo, me explicó, entrando al apartamento como si fuera el dueño. Mamá dijo que quizás necesitabas compañía. Me conmovió el gesto de Laura, incluso en su día de luna de miel. Había pensado en mí. ¿Estás enfadado conmigo, papá?, me preguntó Mateo mientras preparábamos juntos el desayuno, por lo que dije ayer en la boda. No, cariño. Claro que no, le aseguré. Fue muy valiente lo que hiciste. Solo me preocupa que te preocupes demasiado por los adultos. Eso es nuestro trabajo, no el tuyo. Pero eres mi papá, dijo con sencillez, como si eso lo explicara todo. Quiero que seas feliz. Lo abracé fuertemente. Agradecido por tener un hijo tan maravilloso. Soy feliz, Mateo. Tengo el mejor hijo del mundo. ¿Qué más podría pedir? Desayunamos juntos, hablando de sus planes para el verano y de la escuela. Era un momento normal, cotidiano, pero para mí fue especial. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, había cosas buenas en mi vida. Tenía a mi hijo, tenía salud, tenía un trabajo que me gustaba. Y quizás, con el tiempo, podría tener algo más. Unas semanas después, durante una reunión de padres en la escuela de Mateo, conocí a Elena, una madre soltera con una hija de la edad de mi hijo. Nos llevamos bien desde el primer momento y pronto comenzamos a quedar para que los niños jugaran juntos. Con el tiempo, esas quedadas se convirtieron en algo más. No sé si Elena será el gran amor de mi vida como lo fue Laura, pero es dulce, inteligente y me hace reír. Y lo más importante, Mateo la adora. Es un comienzo y por ahora es suficiente. A veces, la vida no sale como planeamos. A veces perdemos a las personas que amamos. Y tenemos que aprender a seguir adelante. Pero otras veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende. Y a veces, son nuestros hijos los que nos enseñan las lecciones más importantes. Esta historia me enseñó que el amor tiene muchas formas y que a veces las revelaciones más profundas vienen de las bocas más inocentes. Mi hijo me mostró el verdadero significado del amor incondicional aquel día. Y aunque el camino no ha sido fácil, ahora puedo mirar hacia el futuro con esperanza. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre tus propias relaciones, te invito a que te suscribas al canal El Último Acto. Compartimos historias reales que pueden ayudarte a ver la vida desde otra perspectiva y quizás encontrar respuestas a tus propias situaciones. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones semanales. Y recuerda, a veces el final de una historia es solo el comienzo de otra mejor. ¿Qué momento inesperado cambió tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta la próxima historia.